¿Cree que la guerra en el Oriente Medio se debe a una ideología, o crees que es una guerra geográfica donde la teocracia religiosa juega un papel fundamental? Es una cuestión compleja de analizar, debido a que existen otras fuerzas que se entretejen entre sí. Pero el factor común denominador es la ideología extremista islámica. Es una ideología fundamentada desde el seno familiar y teocráticamente afinada. Pero antes ayúdame apoyando este canal, dándole un me gusta, suscríbete y activa la campanilla de notificaciones, para que podamos crecer y cada día ofrecerte mejor calidad de vídeos. Gracias, y continuamos. Todos debemos de tener en nuestra mente las imágenes del 7 de octubre del año pasado, imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Y muchos han argumentado desde ese momento que todo esto se debe por las ocupaciones ilegales que Israel ha hecho de 1948. Quiero que hagamos un análisis de un mapa que data del año 1047 a 1010 antes de la era común aproximadamente. Este mapa nos muestra que Israel en este tiempo era un solo reino sin división. Este mapa nos muestra claramente al nombre de Israel como reino legítimo y con un rey el poder llamado Shaul. En este mapa no vemos a Palestina, porque no existía como tal. Notemos que el pueblo que ya existía en sus fronteras eran los filisteos que se habían adueñado de una tierra que no les pertenecía. Estos filisteos fueron llamados así porque fueron invasores de aquellas tierras. Eran un grupo de personas que llegaron del mar desde otras tierras con el sueño de conquistar el reino de Israel. La Tanaj nos relata la rivalidad que existía entre el reino de Israel y los filisteos. Este mapa estuvo así durante el reinado del primer rey de Israel, el rey de la tribu de Binyamin, el rey Shaul. A la triste muerte del rey Shaul, su sucesor al trono, el rey David, hijo de Isaí, tomó la gran responsabilidad de gobernar al reino de Israel y de unificarlo. Este mapa estuvo así hasta la muerte del rey David, aunque David gobernó 7 años en Hebrón, futuro reino de Yehuda, gobernó sobre todo Israel 33 años en Jerusalén, nombrando así a Jerusalén como la capital del reino de Yehuda. Cuando el rey David muere, el sucesor al trono es Shlomo, y sobre sus lomos una gran responsabilidad, la de gobernar al reino de Israel como su padre lo había hecho en vida. Shlomo no solo debía de reunificar a Israel como un reino, también tenía la obligación de construir Beit HaMikdash, el deseo de su padre, porque para ello Hashem lo había elegido. La construcción del templo es tan importante en medio de esta narrativa histórica. Un reino no se define por tener un rey o un pueblo, un reino se define por su infraestructura, la política interna y externa, la economía, cultura, lengua y religión. El reino de Israel para esta época lo tenía todo. Las ruinas del templo están de pie como testigo fiel que judíos del pasado lo construyeron, sacerdotes que ahí sirvieron, eso no se puede negar. Las tumbas de los reyes de Israel que proclaman en silencio que fueron reyes de Eretz Israel y que sirven como guardianes de Israel para las futuras generaciones. Es fácil decir con palabras que los judíos somos invasores, pero el pasado histórico nos reclama que es tiempo de recuperar la tierra de nuestros antepasados, por Mosé, Jehoshua, David, y los Nebim de Israel que vieron en esta tierra una pronta redención de Israel. Los filisteos habitaron las regiones costeras de Canaán antes del siglo XII, pero conquistaron una área costera que pertenecía a Egipto donde crearon sus ciudades y su historia. Ya para el siglo XII antes de la era común, su estadía en estos lugares ya está bien documentada por los arqueólogos de nuestra era. Los filisteos crearon una capital a la que llamaron Gad. Otras ciudades principales de los filisteos eran Asdod, Gaza, Ascalón y Ecrón. Su presencia en estos lugares hasta su desaparición en el 604 de la era común está muy documentada. La narrativa científica dice que los filisteos aparecieron en el siglo XII antes de la era común, pero existe un dato en la Tanaj en Nevim Brisonim, o 1 Shemuel 4:9, donde los generales filisteos con gran miedo animan a su ejército a luchar por sus ideales, para que los Ibrim o hebreos no los tomen como esclavos. Porque los Ibrim habían sido esclavos de los filisteos en las conquistas de sus ciudades en el pasado. Esto nos dice que los filisteos habían llegado mucho antes de convertirse en un pueblo fuerte y determinado a conquistar. En todo caso, los filisteos eran un pueblo invasor de aquellas tierras, y buscaron conquistar hasta el año 604 antes de la era común sin éxito alguno. Su ardua labor de conquista termina cuando los grandes imperios conquistadores no solo conquistaron el reino de Israel, sino que desaparecieron a los filisteos de sus ciudades como tal. Recordemos que los patriarcas, Abraham avino, el Ibrim, Isaac hijo de Abraham avino, Jacob, hijo de Isaac, ellos son los patriarcas del pueblo judío y portadores de la creencia en un único Dios, y todos ellos se establecieron en Eretz Israel. Estas tierras siempre pertenecieron a Israel mucho antes que la habitaran nuestros patriarcas. Hashem, el creador de un todo, Rey del universo, conocía la historia divina de esta tierra.
No ahondaré más en esta explicación, esto será para otro vídeo. Solo les diré que fue una decisión enviada desde los Chamayim para propósitos eternos. Un poco antes del siglo XIII, el patriarca Jacob se ve obligado a abandonar sus tierras, por el hambre que azotaba al Oriente Medio, posiblemente a toda la tierra, y esto fuerza a los israelitas a emigrar a Egipto. La Parashá Yigas, en la quinta liyá, vemos a Jacob, nervioso, un poco temeroso de ir a Mizraim, Egipto. ¿Cuál era la razón? Vemos esta actitud en el patriarca, porque era conocedor de la historia de Israel, era un hombre de estudio de Torá. Conocía la historia que viviría su pueblo en Mizraim, Egipto. Las palabras de Hashem, en Beer Seba, ponen tranquilidad en el alma de Jacob. Como bien sabemos, el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud, abandonando así la tierra que Hashem les había entregado y en la que habían crecido. La pregunta que nos haríamos sería esta. ¿Quiénes fueron los invasores de aquellas tierras que sus antiguos dueños habían dejado atrás por 400 años? Usaremos un ejemplo. Si una familia se va de un país por un periodo indefinido, dejando sus tierras, casas, inmuebles y todo aquello, queda en abandono. Seguramente otra persona sin el permiso de los dueños poseerá esa tierra, esa casa y los inmuebles. Y si pasan 20 años, él seguramente será el nuevo propietario de todo aquello que se quedó atrás. Sin un día, esta familia, después de 30 años, decide regresar. Ya no será dueño de esas tierras, seguramente por haberlas abandonado, pero seguirá siendo ciudadano legítimo de aquel país. Por lo tanto, él podrá comprar nuevas tierras y volverá a ser feliz en su nación que lo vio crecer. A la llegada de los Pilistim a las costas de la Franja de Gaza, las tribus que vivían en esas costas los llamaron Pilistim, que quiere decir invasores. Irving Gattel nos lleva de paseo por la historia de lo que hoy en día conocemos como la Franja de Gaza y sus alrededores, para explicarnos cómo llegó allí ese grupo de invasores griegos, conocidos como los pueblos del mar, a quienes los antiguos egipcios llamaron Pelesed y los antiguos israelitas llamaron Pilistim, y que se convirtieron en el primer contacto real y constante con la cultura israelita. Y con el tiempo, esta cultura griega se mestizó no solo en Israel, también el mundo entero, a la llegada del conquistador Alejandro el Magno. Es importante saber que estos filisteos de origen europeo eran griegos, no árabes. Entonces, los actuales palestinos y los antiguos filisteos no tienen ningún vínculo histórico real ni objetivo. Cuando Israel salió de Mizraim, Egipto, salió con la promesa de retornar a la tierra que habían dejado atrás hacía unos 400 años. Esta tierra ahora estaba en manos de otros pueblos que habían llegado a posicionarse como dueños ilegítimos. Esta es la razón por la que Hashem les hace una advertencia a Israel en Devarim 18:9. Cuando tú entres en la tierra que el Eterno, Dios tuyo, te entrega, no aprenderás a hacer como las abominaciones de aquellas naciones. Esto nos indica que Israel debía de conquistar sus tierras nuevamente, porque existían naciones que no eran legítimas de aquella región, sino más bien pueblos invasores, que tenían costumbres ajenas a su cultura y tradición. Antes de que Israel fuese liberado de la opresión del Paró o Faraón, su nombre no consonaba como nación. Pero la noticia se esparció por las naciones circunvecinas de cómo el Dios de los israelitas los había sacado de Mizraim, Egipto, y tuvieron miedo. Al recibir la Torá en el Sinai, y las naciones escucharan que su Dios les había hablado, y que ese Dios viajaba con ellos por donde quiera que ellos iban, el temor y la envidia se apoderó de ellos. Este fenómeno persigue a Israel hasta nuestros días. Esta fobia por los judíos es muy antigua, empezó en el Oriente Medio, y ha ido creciendo con el tiempo hasta volverse culturalmente internacional. La envidia se debe a que Israel, Hashem, los escogió como hijos de él,
y es el único pueblo entre todas las naciones, el cual el Rey del universo habló con él, y los ha tomado en su regazo para siempre. El temor se debe a que Hashem está con ellos, y que a pesar de que las naciones han hecho todo por su exterminio, los judíos seguimos aquí, tan fuertes e inquebrantables, con nuestra cultura, tradición, lengua e historia. El emperador romano Adriano le cambió el nombre de Judea a Palestina en el año 135 después de la Era Común. Esto ocurre tras la derrota de la rebelión de Bar Kokhba. Recordemos que en el mapa antiguo su nombre era Judea. En el mapa moderno aparece como Palestina. Y esto se debe a que Adriano tenía el conocimiento histórico de la rivalidad de Judea con los Filistim, o filisteos. Sabiendo que esto sería un desagrado para los judíos de la época, convirtió a Judea en Palestina. Adriano unió la provincia de Judea con la Galilea y la renombró como Siria-Palestina. Alrededor del año 357, después de la Era Común, la provincia se dividió en Palestina Prima y Palestina Salutaris. Hacia el 409, después de la Era Común, Palestina Prima se subdividió en Palestina Prima y Palestina Secunda, mientras que Palestina Salutaris fue llamada Tertia o Salutaris. Este cambio de nombre, dado por el emperador Adriano, fue un intento de borrar la memoria judía de la región. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta para que podamos crecer y así motivarnos para crear más contenido como este en nuestro canal, Bnei Israel.